Esta película está basada en la vida de John Wayne Gacy. Algunos nombres, personajes y sucesos son ficticios. Esta es la historia del primer payaso asesino que sirvió como inspiración para crear la historia de It. Él es John Gacy, o más conocido como Pogo el payaso, uno de los peores asesinos de la vida real. Este hombre abusó y asesinó a más de 30 personas, entre niños, adolescentes y hombres. Hay que resaltar que esta película es una adaptación de la vida de John Gacy, así que hay algunas cosas que no se muestran por la crudeza de sus actos, y más bien lo dejan a nuestra imaginación. Yo soy Badax y esto es Gacy, el payaso asesino. Resumen. Comenzamos esa historia en Wisconsin, 1953. Gacy está en su etapa de adolescencia y se encuentra con su padre yendo de pesca. En el camino su padre le dice que es bueno encontrarse con la naturaleza de vez en cuando, ya que Gacy se la pasaba mucho tiempo en su habitación. En la noche, mientras cocinaban su cena, a su padre se le cae la comida. John se ríe por lo que su padre lo golpea. Gacy se enoja y lo taclea, pero no se atreve a lastimarlo, y su padre solo se ríe diciéndole que es un cobarde y que no sería capaz de lastimar a alguien. No, fíjate que no. Al parecer su relación no era muy buena que digamos, y su padre lo molestaba constantemente. A partir de aquí ya no se vuelve a saber nada más de él, pero bueno, continuemos. John Gacy estuvo 18 meses en un reformatorio por sodomizar a un niño. Una vez fuera, se fue a Chicago para rehacer su vida. En 1976, John ya era todo un adulto y vivía con su esposa, su madre y sus 2 hijas. Una vecina toca la puerta para quejarse porque ya no soporta el mal olor que proviene de su casa, pero John la tranquiliza diciéndole que es por la humedad de la casa y que pronto solucionará el problema. Minutos más tarde llega Steve, uno de los trabajadores de Gacy. El chico reenojado le exige que le pague lo que le debe y lo amenaza diciéndole que si no le paga, lo delatará con la policía para que lo metan preso por evadir impuestos. Pero Gacy le tira la parla de que sufre el corazón y que esa misma semana le pagará su deuda. En la noche, mientras está tranquilo viendo la tele con su madre, sus hijas pegan un grito desgarrador, pues resulta que varios insectos se habían colado por la tubería del baño. ¡Puta, qué asco! En la mañana siguiente, Gacy visita a su mejor amigo, Hal, pero de entrada le hace una extraña seña a un trabajador del lugar, mientras que nadie los mira. Luego invita a su amigo a la fiesta que realizará el 4 de julio, y también le pide consejos para tratar el mal olor de su casa. Este le aconseja echarle cal y se ofrece para ir a ayudarle, pero Gacy contesta que en el momento no tiene tiempo. Como en algún momento de su vida, Gacy había sido policía, aprovecha eso y en la noche arresta a una persona que solo iba caminando sin hacer nada. Gacy lo lleva a su casa para hacerle algunas preguntas. El sujeto le dice que escapó de casa, ya que su padre lo maltrataba. Como Gacy pasó por lo mismo, le aconseja que debería arreglar las cosas, ya que lo tiene vivo. Tras esto lo lleva a su casa y le da algo de dinero que le pueda servir. Tiempo después, Gacy va a supervisar a sus trabajadores. En el acto comienza a conversar con Stu, diciéndole que si le gustan las luchas libres, para posteriormente ponerse a jugar. En eso Gacy somete al sujeto en una posición bastante rara, lo que lleva a Steve a decirle que es gay. Marica. Rápidamente Gacy se para furioso y lo enfrenta diciéndole que si le vuelve a decir así, le partirá toda su madre. Esta es la gota que rebasa el vaso para Steve, por lo que cansado de los abusos de John, decide reunir a un grupo de amigos para golpearlo y quitarle todo su dinero. Pero obviamente John no se iba a quedar quieto, por lo que en la noche lo secuestra y lo lleva a su garage. Todo esto mientras que su familia estaba descansando, pero su esposa escucha algunos ruidos raros, por lo que se dispone a investigar. Al llegar al garaje se da cuenta de que hay un colchón y ropa de hombre por todas partes. Después se dirige al sótano, pero aparece Gacy y le dice que estaba rociando cal para deshacerse del mal olor. Su esposa le cree y se va a dormir. Pasan los días y llega el 4 de julio, el día de la fiesta de Gacy. En eso, el candidato a alcalde lo felicita por todas las buenas acciones que ha estado realizando por la ciudad y el vecindario, y por visitar a los niños en el hospital o en sus fiestas de cumpleaños, alegrándolos un poco con el show de Pogo el payaso. Ese es un payaso que el mismo John había creado, ya que después de su estadía en el reformatorio, comenzó a realizar muchas buenas acciones en el vecindario y en la ciudad. En ese instante su amigo Hal se ofrece a ir al sótano para acabar con el mal olor. Sin embargo, cuando baja, se sorprende por la cantidad de insectos del lugar,
Como Hal ve que esto está peor de lo que imaginaba, le aconseja llamar a un exterminador de plagas. Aquí podemos ver en el fondo que a John le gustaban mucho los payasos. Dos de sus trabajadores le preguntan por Steve, a lo que él responde diciendo que se fue a Costa Rica. Pero como el trabajo sigue, deben conseguir un reemplazo. En eso John conoce a Tom, un amigo de Steve que había ido a la fiesta, así que decide contratarlo. Días después, uno de sus vecinos va a reclamarle a John, ya que la plaga de bichos se había colado hasta su jardín, además de que se había dado cuenta de que un tubo que provenía de su sótano estaba contaminando su jardín. Aunque John no le presta atención, sí contrata al exterminador que Hal le había comentado. Como este se da cuenta de que la cosa está potente, usa su veneno más fuerte para exterminarlos. Un tiempo después, un par de policías llegan para preguntar por Steve, pero John le contesta que lo había despedido y que este le había comentado que se iba a Costa Rica. Aquí nos damos cuenta que lo del exterminador no sirvió para nada, ya que los dos policías detectan el fuerte hedor, pero igualmente se van sin siquiera tratar de investigar un poco. Stupid. La esposa de Gacy estaba arreglando la ropa de los cajones y de momento se percata que hay ropa de hombre que no es de John. Y mientras tanto, Dave estaba trabajando. En eso John recuerda un suceso traumático de su pasado y de manera inconsciente le da un putazo a Dave con un martillo, causándole una fuerte herida. De momento lo va a asesinar, pero el hombre lo detiene y en ese momento John reacciona y le dice que fue un accidente. Así que cura al sujeto y luego le da dinero para que no ande de chismoso por ahí. En este punto no entiendo por qué el sujeto no lo denunció. Buena pregunta. Pero bueno, continuemos. Su esposa comienza a sospechar de la orientación sexual de su esposo, por lo que decide buscar entre las cosas del garaje, y nada más revisar del lugar, se encuentra con unas revistas de hombres y unas esposas. Así que cuando John regresa a casa, le comenta lo que encontró, y le dice que porque nunca le dijo que era homosexual. Pero John sigue negando todo y se va. Como su mujer ya no le cree, no lo piensa dos veces y decide mudarse de la casa junto con sus dos hijas. Con menos gente en la casa, a John se le facilita más asesinar y entrar los cuerpos de sus víctimas hasta el sótano. Esto lo hace por un tiempo, haciendo que se le raye el coco cada vez más. En un punto de la historia, mientras almorzaba con Tom, este le comienza a contar los problemas que tiene con su padre, a lo que John le responde que si quiere puede arrendarle uno de los cuartos de su casa, mientras piensa qué hacer. El sujeto le cuenta a Stu y Dave acerca de la oferta que John le hizo. Dave le advierte que es peligroso quedarse ahí, además de que ya sabía que su jefe era homosexual, pero omite el pequeño detalle de que casi lo asesina. Tom le responde que no hay problema y que sabrá manejar la situación si John trata de sobrepasarse. No lo creo, mala idea. Gacy sale a un bar para tomarse unas chelitas con sus amigos, pero cuando va al baño, uno de sus cobradores lo amenaza por una deuda pendiente. John se reenoja y de camino a casa le ofrece dinero a este sujeto, llamado Roger, para poder llevárselo a casa. El hombre se sube y en ese momento John lo dopa y lo secuestra. Ya en casa, John lo tortura y comienza a hacer cosas depravadas con el sujeto. Pero por alguna razón, en la mañana siguiente lo libera. No me esperaba eso. Tom se muda a la casa y mientras se instala ve el grillete con el que John torturó a Roger, pero no le da mucha importancia. Un día, John se esconde en el armario para espiar a Tom mientras hace cositas adúlteras con su novia, y como le dan celos, aprovecha un momento que Tom se va y le dice a Gretchen que no puede venir al lugar, ya que no acepta mujeres. Y para terminar de convencerla, la acosa para que no le queden ganas de volver. ¡Hijo de remil puta! ¡Hijo de puta! Pasan los días y un sujeto llega a la casa de John, y por primera vez vemos la aparición de Pogo el payaso. La película no nos dice qué estaba haciendo, pero ya vimos en la serie de Jeff, que por cierto ya tenemos el resumen en el canal, las cosas que hacía con sus víctimas cuando estaba disfrazado. Pasa que el hombre había venido porque quería venderle su carro. John convence al sujeto para que entre a su casa, diciéndole que allí tenía el dinero, pero termina asesinándolo y arrastrándolo hasta su sótano para enterrarlo, y todo mientras su madre dormía. Como no tenía interés alguno en el auto, se lo termina vendiendo a Stu. Lo impactante en este momento es que sigue cometiendo crímenes aún con su madre y Tom viviendo en el mismo lugar. Esa noche, Tom escucha ruidos que provienen del sótano,
Y cuando se dirigía allí, en ese preciso momento John aparece y lo persuade diciéndole que el ruido es provocado por las tuberías y los insectos del lugar. Al día siguiente, John manda a Dave y Stu a cavar un hoyo bajo el sótano, pero le pide no hacerlo a más de 2 pies para no dañar las tuberías. Después de eso, es interceptado por un detective que viene a preguntar por una persona desaparecida, en este caso, el chico del carro, ya que John se lo iba a comprar. Sin embargo, este niega todo y dice que nunca lo ha visto. Por otro lado, Stu va a una gasolinería y huye del lugar sin pagar, por lo que el encargado reporta el suceso con la policía. También vemos que Roger sí logró sobrevivir y va a la casa de John, solo para decirle a su madre que su hijo es un depravado mental. Pero la abuelita se enoja y no le cree nada de lo que dice. Horas después, la policía arresta a Stu, y estos mismos le comentan al detective que atraparon a alguien que trabajaba con John, y como para él, John es sospechoso, comienza a buscar más pistas sobre eso. Tom regresa tarde a casa y John le llama la atención, pero Tom le comenta que no se dio cuenta del tiempo ya que no tiene un reloj, por lo que John saca relojes de sus víctimas y les regala uno. La enamorada de Tom llega preocupada porque Tom ya no la visitaba, pero mantiene su distancia de la casa. Esto lo aprovecha John para rápidamente decirle al sujeto que se suba al auto porque debían ir a trabajar. El detective está casi seguro de que John es el asesino que ha estado desapareciendo personas, y por todo lo sucedido decide hacer equipo con 2 detectives más para que estos vigilen diariamente la casa de John. Tom se da cuenta de esto, pero John le dice que lo hacen porque él es una persona importante. Pasan unos días y John está mostrándole a Tom unas cintas donde divierte a los niños como Pogo el payaso. De momento el video cambia a hombres dándose caricias. John no pierde tiempo y comienza a tocarlo, pero Tom se reenoja y rápidamente reacciona yéndose de la habitación. Después de eso, Roger se encuentra con los detectives y les cuenta todo lo que Gacy le hizo. Ellos creen su historia y se quedan vigilando toda la noche. Incluso se instalan frente a su casa para ver todos sus movimientos, pero John no les da importancia. También le aconsejan a Tom irse del lugar antes de que sea muy tarde, pero el muy pendejo también los ignora. John se acerca a Tom para decirle que solo lo estaba probando, solo quería saber si podía confiar en él, ya que supuestamente detestaba a los homosexuales. Uy, sí, claro. Y Tom a lo pendejo le cree todo. John se las arregla para entrar otro sujeto a la casa y asesinarlo. John se dispone a enterrar su cuerpo en el sótano, pero se percata que ya no le queda espacio, por lo que sube a su auto y mientras usa a Tom para distraer a los detectives, lleva el cuerpo y lo lanza a un río. En este punto John ya estaba cansado de toda la situación, así que va con su amigo Hal para confesarle que ha asesinado a muchos chicos y los ha enterrado en el sótano de su casa. También se despide diciéndole que pronto se irá del país. Aquí no entiendo por qué Hal no lo delató con la policía, pero bueno, continuemos. De regreso a casa, John ya está tan perturbado que comienza a escuchar las voces de todas sus víctimas, recordando cada una de sus atrocidades, hasta que Tom le dice que se mudará a otra ciudad. John se alegra y lo invita a brindar. En el momento le muestra un trucazo, liberándose de las esposas fácilmente. Luego le dice a Tom que si lo hace le dará $100, pero obviamente esto es una trampa para evitar que se vaya. No, ya valió madre. John aprovecha la oportunidad y comienza a darle de chingadazos hasta someterlo. Cuando está a punto de acabar con su vida, llega uno de los cobradores de John y le mete un par de hostias que hace que se le reinicie el Windows. El hombre toma su dinero y se va sin importar qué estaba haciendo John. Pero Tom aprovecha esa oportunidad y huye del lugar. Los detectives lo ven y van en su ayuda, mientras John se reincorpora y huye en su carro. Pero no le sirve de mucho, ya que tiempo después sería atrapado y llevado a la cárcel. Los policías entran al lugar y descubren las diversas identificaciones de personas, y cuando bajan al sótano se topan con una aterradora escena, ya que descubren que allí enterraba a sus víctimas. Esa noche la policía logra sacar un total de 29 cuerpos de su sótano, a la mirada atónita de todos sus vecinos que no podían creer que Tom fuera uno de los peores asesinos de la historia. También encuentra 4 cuerpos más en el río de Tren. El 10 de mayo de 1994, John Gacy
o también conocido como Pogo el payaso, fue ejecutado con inyección letal, Sus últimas palabras fueron: bésame el trasero. dando a entender que nunca se arrepintió por ninguno de sus crímenes. Y así es como termina parte de la historia de Pogo el payaso, un asesino despreciable que acabó con más vidas que Jeff Dahmer. Pero aquí no nos muestran cómo o qué hacía con sus víctimas, a diferencia de la serie de Jeff. Nadie se imaginó que un sujeto como John llegara a cometer tantas atrocidades, ya que ante la gente era una buena persona, porque realizaba diferentes obras sociales, tenía una familia, animaba a los niños con su personaje Pogo y aparte llegó a ser una figura pública, porque aquí no nos cuentan, pero sí llegó a incursionar en la política. Pero bueno, si quieren saber un poco más de este sujeto, pueden encontrar las cintas de John Wayne Gacy que están disponibles en Netflix. Si llegaste hasta aquí, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Deja en la caja de comentarios si quiere que resuma alguna otra película o serie. Nos vemos en una próxima ocasión. Obvio, Bobis. Muchas gracias por ver el video. Yo soy Badax. Adiós.